Muy buenas tardes, bienvenidos. Es la Universidad San Martín de Porres que desde el día de hoy empezamos y todos los martes vamos a tener el consultorio Estudio Contable. Justamente esta proyección que nosotros realizamos con la Escuela de Contabilidad va a significar de apoyo para muchas de las personas que desconocen de la contabilidad y para quienes también les gustaría saber algo más acerca de cómo, por ejemplo, pagar los impuestos a la renta, en qué situaciones se encuentra justamente cuando giramos los recibos por honorarios, ¿no? Y entre otras prácticas que particularmente muchas de las personas a veces desconocen y esta ventana nos va a permitir a cada uno de nosotros y de ustedes poder conocer algo más de la contabilidad. Algunos vamos, ¿no? Aprender la contabilidad. ¿Y por qué? Porque justamente se trata de poder tener una visión financiera y de cómo llevar a cabo nuestros gastos. Bien, soy Lorena Nova y durante los días próximos vamos a continuar con más consultorios online gratuitos para ustedes. Yo los invito para que nos acompañen el día de hoy y que nos puedan dejar las preguntas, ¿no? Algunos casos de repente que les gustaría ser atendidos por nuestros contadores. El día de hoy tenemos gastos deducibles de impuesto a la renta de tercera categoría, ¿no? ¿Cuáles son los rubros, en este caso, que corresponden a la tercera categoría? ¿Qué es un impuesto a la renta y qué son los gastos deducibles? Términos que deberíamos conocer cada uno de nosotros quienes estamos involucrados justamente dentro de un proceso financiero, de movimientos económicos, ¿no? Que nos van a ayudar y sobre todo nos van a favorecer en este tipo de acciones. Bien, yo voy a presentar al magíster Hugo Cruz Arapa, él es coordinador de la Escuela Profesional de Contabilidad de nuestra casa universitaria. Asimismo, también les presento al contador público colegiado, la profesora Patricia Rojas Bedoya, quienes nos van a acompañar el día de hoy para dar respuesta a sus inquietudes, para que puedan responder también a algunos casos, algunos ejemplos que se presentan por allí y que necesitan del apoyo y del asesoramiento de los contadores. Bien, les doy la más cordial bienvenida al consultorio online Estudio Contable. Magíster Hugo Cruz, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes, Lorenita. Una hora precisa, 12:06. Todavía nosotros hemos almorzado, pero gracias a la universidad, a la inquietud de la alta dirección de nuestra casa de estudios, hemos visto por conveniente hacer este tipo de este proyecto de asesoría, porque consideramos que hoy en día las personas, tanto que tengan empresas o no tienen empresas, muchas veces tienen consultas del aspecto tributario, contable que se deben llevar. Es por eso que a la inquietud de la Dirección General de la Filial Sur, y nos ha propuesto si podíamos llevar a cabo este emprendimiento y nosotros gentilmente lo hemos hecho. Contamos con la presencia de mi colega Patricia Rojas, con la cual una colega reconocida y de amplia trayectoria en el aspecto contable en Arequipa. También me acompañan mis alumnos de la facultad, Alonso Raimi, está Vania Costa y está Luz Mirilenina, ¿no? Que ellos ya están en el octavo, noveno semestre y justamente con ellos tenemos un acercamiento en el tema de asesorías para ver ciertos casos que ellos también tienen interés y que justamente ahora están preocupados porque ya tienen que hacer sus prácticas preprofesionales a aspectos puede lograr su objetivo principal de ser contadores públicos, ¿no? Entonces, esto sirve de experiencia para ellos y si ellos también tuvieran alguna inquietud sobre los temas que se van a tratar, no habría ningún inconveniente que se tenga que ver. Hemos elegido este tema porque estamos cerca ya de la presentación de la declaración jurada anual de renta del año 2020. Entonces, hay siempre ciertos aspectos que se tiene que ver. Nosotros en el ámbito de decir que tenemos una verdad absoluta, todo, simplemente estamos tratando de guiar a aquellas personas que tienen inquietud en el aspecto exclusivamente de ese tema. Pero si quieren tratar algunos otros temas que de repente les pueda llamar la atención o tengan algún problema, también estamos ávidos de poderles resolver sus dudas a aspectos de ver este tema, ¿no?
En este caso, nosotros vamos a hacer una pequeña exposición, no una clase larga sobre cómo pero lo vemos, pero va a ser simulada a lo que nosotros tratamos en la universidad y seguro mis alumnos que me acompañan van a ser ellos testigos de cómo nosotros enfocamos este tema y cómo de repente el público que nos está siguiendo por Facebook o por WhatsApp de repente hacen sus consultas, estaríamos dispuestos a absorber la consulta. Antes de iniciar, le voy a ceder la palabra a mi colega para que ella se presente también de alguna manera y también les dé algunos alcances sobre esto, porque yo voy centrando y con ella vamos a ir intercambiando algunas cosas, por qué se entiende renta, qué es renta, por qué nos cobran impuestos, opiniones de ella, porque también ambos nos desarrollamos en el campo profesional, asesorando empresas y todo ese tema, ¿no? Patricia, muy buenas tardes. Vas a disculpar, te he quitado la hora del almuerzo, pero los deberes llaman, así es que vamos a tratar de llevar este consultorio de la mejor manera posible y podamos absorber las dudas que ojalá se puedan conectar la población de Arequipa o de otros lugares y nos puedan hacer las consultas, ya que estamos viendo un semi-confinamiento y también habría que entender que en estas semanas ha salido unas normas tributarias que están tratando de favorecer este confinamiento, ¿no? En el cual vivimos, ya que estamos en una situación no de alerta máxima, sino alta, y también han aplazado los cronogramas, ¿no? Patricia, muy buenas tardes, te doy el pase. Muchas gracias, Hugo. Muy buenas tardes con todos. Agradecida también por la invitación a la Universidad San Martín, eh, a sus coordinadores, ¿no? He tenido el gusto de impartir docencia en la universidad, entonces es un gusto reencontrarnos con todos ustedes, alumnos y personas que, como bien indicas, puedan tener algunas dudas, sobre todo ante estos momentos que vivimos, ¿no? En efecto, tenemos un tema establecido para el día de hoy, como bien dijo la señorita Lorena, se va a continuar con diferentes temas en el transcurso de las siguientes sesiones, de las sucesivas sesiones. Sin embargo, si es que hay algunos otros interrogantes sobre cualquier tema tributario, contable, que nosotros podamos asesorarlos, ayudarlos en función a nuestra experiencia, entonces estaremos gustosos de poder absolver dichas consultas, ¿no? Entonces, vamos, bueno, Hugo, el profesor Hugo va a hacer alguna presentación seguramente y luego vamos a ir con el tema y con la didáctica de este consultorio. Muchas gracias. Muy bien, gracias Patricia. Entonces, miren, permítanme compartir la pantalla o hacer un esbozo general y si habría en intermedio algunas preguntas, normalmente nos hacen la interrupción para ver este tema, ¿ya? Lo voy a tratar de enfocar como lo enfoco a mis alumnos de repente para ver este tema, para que se pueda entender un poco de lo que vamos a tratar. Listo, sí, estoy compartiendo la pantalla. Permítame un momentito. Listo. Que se actualice, que se vea el tema para poder ver, ¿no? Tratamos siempre de que esto sea lo más divertido posible para poder ver este tema, ¿no? Listo. A ver, vamos a hablar sobre exclusivamente deducciones de renta, nos estamos abocando a renta de tercera categoría, pero para que la mayoría del público en general, y bueno, y los colegas seguramente que están ahí, que nos conocen y me conocen, puede ser un poco, de repente, un poco de referencia para efectos de ver. La renta de tercera categoría. Bueno, en primer lugar tendríamos que ver qué es renta. Porque el Estado nos cobra tributos a la renta. Eso es lo primero que nos podemos poner a pensar y a uno se pone a decir, ¿no? ¿Por qué debo pagar tributos? En primer lugar, todos los peruanos, las personas que ejercen actividad, ahorita vamos a definir varias actividades que tienen que verse, y hacen bien las personas que vienen del extranjero y ejercen algún usufructo, porque renta se entiende como usufructo, ganancia de una actividad realizada, se tiene que pagar un impuesto. Como nosotros sabemos, dentro de nuestro sistema tributario nacional, solo hay los dos impuestos más significativos e importantes que sostienen todo el aparato estatal, son dos: el impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas, que muchos lo conocen como el famoso IGB.
Bueno, no es tema del IGB, pero sí es el tema de impuesto a la renta. Lo jalamos para el impuesto a la renta y entonces el Estado dice, toda aquella persona que reciba un usufructo de un tercero debe pagar este impuesto. Pero para nosotros es un poco complicado. ¿Cómo vamos a pagar diferentes conceptos? Entonces el Estado define a la renta en 5 categorías. Rentas de primera, rentas de segunda, rentas de cuarta y quinta. Me estoy saltando tercera para que me lo entiendan un poco más fácil. Rentas de primera es el arrendamiento y subarrendamiento de bienes, ¿no? Entonces, cuando se alquila una casa, es primera. Si alquila usted un auto, es primera. Renta de primera categoría. Bien, pero vamos a poner que usted se saca la tinca y presta usted dinero y recibe intereses. Esa es renta de segunda categoría. O simplemente ha usted tenido una idea, ha usted generado un invento y cada vez que se utilice ese invento, usted tiene una patente sobre eso. Eso es generando renta de segunda categoría. Entonces, la ley de impuesto a la renta, en lo que nos ha definido, nos define la renta de primera y de segunda categoría como renta del capital. Y nosotros en nuestro entender, comprendemos que capital es aporte, dar dinero, dar cosas para que algo mueva, para que algo nos dé un usufructo, una ganancia. ¿Ven? Ahí ya salió la renta. Pero cuando uno da un capital, no solo se mueve solo el capital, que necesita trabajo, o sea, fuerza laboral o ingenio o mi propia voluntad. Si soy un trabajador independiente, tengo que hacer mis actividades y eso implica la fuerza laboral. Por lo tanto, entonces, el Estado ha creado rentas de cuarta y rentas de quinta. Rentas de cuarta es relacionada al trabajo independiente, es lo que conocemos comúnmente como recibo por honorarios. Y renta de quinta categoría, si sobrepasa un monto establecido, entonces nos dice que es renta de quinta categoría, lo que conocemos que es cuando uno está en planillas. Bien, como esa definición, juntamos las dos. ¿Qué resulta de conjuncionar el capital con el trabajo? Resulta una actividad comercial o una prestación de servicios. Por lo tanto, eso implica que es renta de tercera categoría. Entonces, para centrar en nuestro tema, entendemos que esta renta, este usufructo, esta ganancia llamada tercera categoría, es cuando yo junto dos cosas, capital y trabajo. Si junto las dos cosas y esto empieza a moverse, estamos frente a la renta de tercera categoría. Muy bien, entonces esta renta se conoce como las rentas de las empresas. Aquellas empresas que tienen, que ustedes ya saben, que tienen una utilidad, todo ese tema. Y dentro de estas, definiciones de empresas, el Estado ha visto por conveniente hacer pues una distinción y ha creado regímenes tributarios. Entonces, ahí viene el tema, porque cuando el Estado crea estas gradualidades o hace diferencias entre esos regímenes, entonces empieza a excluir a algunas personas que generan renta de tercera categoría, pero no pueden informar al Estado. ¿Por qué? Porque tienen cierta particularidad dentro de sus negocios. Entonces, ahí, por ejemplo, ustedes van a tener como connotación el famoso RUS, que genera un impuesto a la renta, es de tercera categoría, pero por tener una característica especial, que después la vamos a definir para de repente, para precisar un poco, estas empresas, por ejemplo, no informan ese tipo de renta al Estado mediante una declaración anual que nosotros estamos obligados a presentar, por si acaso, desde el 25 de marzo hasta el 9 de abril, ¿no? Que es el tiempo que nos ha dado a efectos de poder ver este tema del pago de impuesto a la renta. Luego existe otro régimen que está ahí, que es el régimen especial, ¿no? Este régimen especial tiene características, son de servicios, bueno, no es el tema, entonces, este sí paga impuesto a la renta. Paga un porcentaje, correcto, paga un porcentaje y con esto ellos pagan, pero es con carácter definitivo. No hacen la famosa declaración anual y no está dentro del cronograma que les he dicho que vence desde el 25 de marzo hasta el 9 de abril. Y de ahí viene un régimen nacido hace 3 años, no, creo 2 años, correcto, que es el régimen MIPE tributario y el régimen general. Entonces, como ven, esos dos últimos que he mencionado son los que van a hacer esta liquidación y es el tema que nos viene a abocar a nosotros. Entonces, me dirían, disculpa, pensé que está con mis alumnos, entonces me dirían, ¿cómo puedo saber si yo estoy en el régimen especial, general o pertenezco al RUS? Simplemente se ve en su ficha RUC y ahí está la afectación del régimen correspondiente.
Y ojo, porque nosotros los contadores, los colegas seguramente que nos están escuchando, así como la colega que me acompaña, sabemos que estos tienen topes, límites para efectos de ver, que tienen que tener para efectos de tratar estos regímenes que les estoy mencionando, ¿no? Para poder ver. Listo. Entonces, entramos a esto. Muy bien. Acá, como ustedes en mi diapositiva, dice, la renta de tercera categoría es el devengado. Entonces, para este entender, para el pago de los 5 tipos de renta que les he definido, hay varias rentas que se dan por lo percibido. Por ejemplo, la renta de cuarta categoría que les dije que es por honorarios profesionales es por lo percibido. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, yo giro un recibo por honorarios el 30 de diciembre del año 2020, pero me lo pagan hoy día, 8 de febrero del 2021. La pregunta es, ¿cuándo debo declarar ese recibo para mí? Entonces, ese dice, la renta de cuarta categoría es por lo percibido. Ah, tú lo has percibido en el 2021, lo declaras en recibo en el año 2021, no en el 2020. Pero lo giré, lo emití, pero no te lo pagaron, porque la renta de cuarta categoría es lo percibido. Acá la renta de tercera categoría es el devengado. Eso es un principio ampliamente difundido, discutido por varios, pero la norma tributaria y la administración tributaria ha creado que el devengado es lo siguiente. Lo voy a resumir para efectos de que se entienda. No importa que te hayan pagado o no te hayan pagado, tú la declaras en el momento en que esto haya sido emitido o se haya generado. Por ejemplo, yo presto un servicio el 31 de diciembre o a una venta el 31 de diciembre, giro mi factura o giro mi boleta porque es independiente, porque ambos van a estar afectos, y de ahí me lo están pagando hoy día 8 de febrero. ¿Cuándo debo declarar ese impuesto? Ese importe debo declararlo en el ejercicio 2020, no en el 2021. Eso se entiende por devengado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque los gastos que corresponden a un ejercicio anterior, de acuerdo a la ley de impuesto a la renta, no pueden ser tomados en este ejercicio, ¿ya? O sea, hay que tener una precisión sobre esto, que es muy importante y seguramente también los colegas y las personas que nos están escuchando lo saben y ya lo tenemos más preciso. Pero como este es un consultorio de inducción, un poco que lo estamos haciendo, ya para ver. La siguiente seguro haremos más ya casos específicos en el punto para ver este tema. Listo. Bueno, ya definimos a la renta, las obtenidas por las empresas, pero solo empresas. Yo puedo ser Hugo Cruz y soy docente y por esto percibo una renta, que es renta de quinta porque soy en planillas de la universidad. Pero Hugo Cruz puede tener su negocio, puede tener su establecimiento comercial. ¿Y qué he conjuncionado en este establecimiento comercial? He conjuncionado capital más trabajo, renta de tercera categoría. Y entonces ahí se entiende que las empresas, se entiende que estoy haciendo una labor empresarial, por lo tanto estoy obligado a pagar este impuesto a la renta de tercera categoría, ¿no? Bueno, ahí les pongo todas las empresas grandes que pueden tener, todo ese tema. Acuérdense que estoy sacando de este grupo a las empresas que están en el régimen especial y al famoso RUS. No cumplen lo que yo estoy diciendo esto. Muy bien, y está ahí, ¿no? ¿Cómo determino esta famosa, esta renta? Ya estamos entrando al tema que va ahora para ver y si hay alguna consulta o algún aspecto, entonces nosotros podemos interrumpir y absolvemos, de repente ya pueden estar haciendo algunas consultas al respecto y nosotros estamos dispuestos a ver ese punto, ¿ya? Muy bien, ¿cómo se determina esta famosa renta? El ingreso bruto. Algunas personas definen qué es ingreso bruto. Pues, bueno, es todo lo que tú vas a recibir, todo lo que tú vas a recibir definitivamente. Pero para esto le vas a deducir las devoluciones, los descuentos que tú tengas y así vas a definir tu ingreso neto. Así lo define la ley de impuesto a la renta para que tú tengas tu ingreso neto, ¿ya? Y sobre ese ingreso neto le tienes que restar tu costo computable. Esto que ustedes están viendo que dice costo computable es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta porque ahí están los gastos deducibles de impuesto a la renta. Acuérdense todo el público presente que para yo deducirme cualquier gasto, debe estar sustentado en un reglamento de comprobantes de pago emitido por la Administración Tributaria, donde me establece los parámetros estrictos que deben cumplir los comprobantes de pago.
Entonces, muchas personas en el ámbito comercial que siempre nos pasa, es lo siguiente, que muchas personas agarran sus documentos y no saben si tienen validez o no tienen validez. Entonces, lo que se tiene que hacer, en este caso, no es porque yo sea contador y otra persona sea administrador o otra persona tenga ya la experiencia de ser un empresario que ha salido, entonces se tiene que recurrir a la norma para ver si este documento cumple los requisitos legales a efectos de ver. Solo como ejemplo, lo que está pasando, lo que se está viendo ahora, es el problema de los contribuyentes no habidos. Yo, por ejemplo, cuando hay, si yo me inscribo en SUNAT, tengo todos mis reuniones al día, yo entro a la consulta en mi RUC y va a salir ahí habido. ¿Qué significa habido? Que soy un cliente que existe, que contribuye, que tiene vida. Y cuando muchas veces la administración tributaria me ha recurrido a preguntarme algo, lo he presentado o me he hecho presente y sabe que tengo una existencia comercial. Cuando te declaran no habido, bueno, puede ser por muchos factores. Voy a poner como ejemplo, me ha llamado la administración tributaria que me han hecho una, no fiscalización, sino me han hecho una revisión simple. Me han dicho, señor Hugo Cruz, Hugo Cruz de IRL, venga usted acá, traiga usted la documentación porque le vamos a revisar su registro de compras y ventas. Entonces, si no he cumplido con eso, o mis libros electrónicos, que es otro tema de boga que estamos a bien, porque otro tema que vamos a tratar seguramente en otro aspecto va a ser libros electrónicos, porque es muy importante. Entonces, ¿qué sucede? No me acerco, no me hago presente y SUNAT me va a decir no ha habido. Pero resulta que este cliente, Hugo Cruz IRL, no ha habido, que sale mi no ha habido, le ha prestado, pues, ha vendido, porque él sí es realizando actividad comercial. El no ha habido no significa que no realice, ¿no? Él está realizando actividad comercial y le gira la empresa Patricia SRL. Ese documento que ha girado, vamos a suponer que sea factura, o el documento correspondiente, factura, le ha girado, ese documento lo toma Patricia SRL y Patricia lo registra en su contabilidad. Y como ustedes saben, la factura da derecho al crédito fiscal. Resulta que ese documento para mí es correcto, yo he pagado todo, no hay más allá, y el bien ha sido recibido, ha sido usado, ha sido comercializado. Pero para la administración tributaria, por no tener esa condición de habido, porque soy no habido, ¿qué es lo que va a pasar? No me sirve ni de gasto ni de deducción de crédito fiscal. Los colegas que están asistiendo me van a entender este tema. Entonces, y mis alumnos perfectamente. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Y hay muchos contribuyentes que se olvidan de verificar eso. ¿Por qué no lo hacen? Porque lo conocen y todo el tema. Perfecto. Nosotros, dentro del desarrollo de la cátedra universitaria, no le decimos al estudiante, nosotros le enseñamos a los futuros profesionales de la universidad a que sean diligentes en su trabajo. Y ser diligentes en el trabajo es darse el tiempo para cotejar a este tipo de clientes, que estas deficiencias que tenga para que la empresa no sufra con más adelante sanciones, multas que le puedan afectar su liquidez, ¿no? Nadie quiere tener multas con SUNAT. Nadie quiere tener encima la administración tributaria que esté no fastidiando, sino requiriendo información a efectos de que tenga yo la señal. Entonces, eso hay que ver, señores que me están escuchando, hay que ver este tema. Entonces, después recién obtengo la renta bruta. Entonces, esta renta bruta es pues sobre la cual yo voy a gravar mis famosos impuestos a la renta. Bien, a la renta bruta le quito los gastos necesarios para mantenerla, ¿correcto? Y tenemos la renta neta de fuente peruana. Pero acuérdate que también hay muchas personas que pueden tener renta de fuente extranjera. O sea, yo puedo tener mi departamento en Miami, seguro de repente Patricia tiene su departamento ahí en Miami, y Patricia alquila de repente el departamento, y eso es una renta de fuente extranjera. Y nosotros, por la definición general de renta, nosotros debemos declarar e incluir este patrimonio que está generándose en el extranjero. Entonces, esta renta de fuente extranjera se tiene que sumar a la renta de fuente peruana para determinar la renta neta total. Y sobre eso pagar los tributos. ¿Ven? Ya estamos entrando a esto. Entonces, donde dice el costo computable y estos gastos, ahí es donde entramos a decir estos gastos deducibles. ¿Y por qué tendríamos que tratar de estos famosos gastos deducibles? Porque las empresas, correcto, realizan gastos normales, comunes y corrientes,
pero que no van a ser aceptados de repente por la administración tributaria. Por ejemplo, a ver, yo le hago una fiesta, cada vez que cumplo un trabajador, le hago un agasajo al trabajador, le contrato una orquesta y le hago una fiesta al trabajador. La pregunta es, ¿eso será un gasto deducible de impuesto a la renta? ¿Tendremos la capacidad de deducir esto como impuesto a la renta? Entonces nos tendríamos que remitir a lo que dice la norma sobre este famoso impuesto a la renta, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Muchas veces por la experiencia profesional hemos tenido diferencias de opiniones con la administración tributaria en el sentido de que, por ejemplo, a los trabajadores se les da, se les compra en su cumpleaños una torta y se le hace un pequeño ágape, un brindis por efecto. Y muchas veces la administración tributaria estima que esos gastos no son deducibles de impuesto a la renta. Entonces habría que ver la connotación del gasto, si es o no es aceptable. Entonces estos gastos sí tienen algunas connotaciones tributarias que financieramente, como dueño de la empresa, yo le puedo dar, ¿no? Un ejemplo simple para que me entiendan de lo que estoy hablando. Por ejemplo, van a disculpar. Yo, por ejemplo, en mi calidad de empresario, mi contador es muy bueno y lo premio, pues lo mando, bueno, ahora no se puede salir de viaje, pero cuando se podía lo mando a Cancún, donde hay un Congreso Internacional de Contadores, para que él asista y se capacite. Pero si ves como premio, lo envío también a su señora esposa. Ese gasto ha sido aprobado por todos los estamentos de la empresa, por lo tanto es un gasto financiero, contable, debidamente respaldado. Pero acá viene el punto. La administración tributaria viene y dice, ya, perfecto, te voy a aceptar los gastos de tu contador, más no de su esposa. Pero yo, ¿por qué? Si yo lo he autorizado como empresa, a mí, ese es un premio que se ha dado a mi trabajador, mi contador, por ser eficiente, eficaz, todo lo que yo le pueda decir. Pero la administración tributaria me dice, todo lo que ha gastado la esposa no te lo acepto. Entonces, ¿qué me obliga? A hacer un reparo tributario y a pagar un mayor impuesto a la renta. Acuérdense que al comienzo definí que la renta es usufructo, es ganancia. Porque si yo tengo pérdida, no voy a pagar impuesto a la renta. Sería ilógico. ¿Por qué me cobraría un impuesto a la renta si tengo pérdida? No, he perdido. He perdido. Por lo tanto, no pago impuesto a la renta. Pero si he usufructuado, he obtenido ganancia, ahí sí voy a tener que pagar este famoso impuesto a la renta, ¿no? Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que tener en cuenta ese punto, ¿ya? Solo cuando hay utilidades se paga ese impuesto. Y estos gastos están sujetos a revisión por parte de la administración tributaria. Se dicen muchos de los cuales, pero ya están establecidos, tienen un parámetro, ¿no? Y es un poco para el profesional contable forzar un tipo de gastos. Muchas veces no tomamos en cuenta estas consideraciones que yo estoy indicando. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando viene un proceso de fiscalización por parte de la administración tributaria, nos agarra y nos pone una multa correspondiente que de repente resulta muy alta. Entonces, ahí siempre considero que el profesional contable, que es aquel especialista, debe poner en conocimiento de los empresarios, de las personas encargadas del manejo de las empresas, qué gastos deben ser considerados como tales y qué gastos nos van a ocasionar un pago mayor de impuesto a la renta. Por si acaso de repente ustedes tienen esa connotación y los colegas que están escuchando, pasa, de repente a Patricia le ha pasado, que muchas empresas vienen, como son empresas unipersonales de repente, o son familiares, agarran, falta la pensión para el hijo, va y sacan el dinero de caja y pagan la pensión del hijo. Ah, bueno, yo soy el dueño, puedo hacer el dinero que tengo. Pero yo como contador estoy en el deber de comunicar por el código de ética que ese gasto definitivamente no va a ser aceptable y va a ser reparado. Por lo tanto, va a ocasionar un problema de carácter tributario en definición de criterios, ¿no? El cliente me dirá, pues, mi dinero, pero hay que tener en cuenta los parámetros correspondientes, ¿no? En relación a eso. Muy bien. Bueno, acá ya estamos entrando a lo que queríamos. Esta es la renta neta, ya estamos para ver. Si es pérdida, hay que deducirle la pérdida de ejercicios anteriores. Bueno, si esta pérdida de ejercicios anteriores, vamos a poner que en 2020 tengo pérdida y en 2020 tengo pérdida por 1000 y 2021 tengo utilidades por 500,
ya no voy a pagar impuesto a la renta, ¿no? Porque mi pérdida anterior fue más grande que mi utilidad de este año. Entonces, en ese punto, entonces se tiene que ver y no pagaría impuesto a la renta. Si es positivo, ya me consideran mi renta neta imponible y de ahí ya tengo mi impuesto a la renta que voy a determinar, que es una tasa del 29,5. Yo siempre les digo a mis estudiantes y están acá presentes que no es tan alta, ¿no? No consideremos que es alta, ¿no? Hay otros países que pagan mucho más. El problema, tal como lo estamos viendo ahora, es la manera de administrar este impuesto a la renta. El Estado, acuérdense, el año pasado, si ustedes revisamos la estadística que tenemos en función a recaudación SUNAT, SUNAT no recaudó, porque acuérdense que en marzo del año pasado, el 15 de marzo, nos pusieron un confinamiento obligatorio. Y esto obligó a la administración tributaria a hacer uso de eso que se llama el famoso el criterio de discrecionalidad. Momento por el cual la administración tributaria, ¿qué hace? Los que somos contadores saben que nos han aplazado, nos han dado una serie de beneficios. Hemos terminado declarando el impuesto a la renta en septiembre. Quiere decir que el año pasado, señores, no hemos recaudado en el mes de marzo impuesto a la renta. No hemos recaudado. La pregunta, sacándola un poquito de contexto de lo que estamos hablando, es ¿de qué está viviendo? ¿De qué estamos pagando los fondos? ¿De qué estamos viendo eso? Justamente, si ustedes han visto las noticias últimamente, estamos gastando las reservas per cápita que teníamos ahorradas, ¿no? Entonces, esto sí va a llevar a un problema más adelante de la recuperación de la economía, porque acuérdense que nosotros teníamos un crecimiento entre 3, 4, 5% del PBI, y esto sí se va a deducir por este tema, ¿no? Es un tema bastante sensible, porque en nuestro país, como todos ustedes saben, no tenemos ya casi nada de empresas estatales. Ninguna empresa estatal. El Estado vive solamente del cobro de tributos. Y es más, puedo compartir con muchos colegas a efectos de ver de que este año nos están requiriendo constantemente la administración tributaria, ya que se ha vuelto a una normalidad, digamos, nos están devolviendo y inmediatamente nos están notificando por cualquier caso de deudas que tengamos, ¿no? Incluso nos están llamando, como nos llaman ¿cómo se llaman? Las empresas telefónicas nos están llamando diciéndole, señor, usted debe, ¿cuándo lo va usted a pagar? ¿Por qué? Porque el Estado ha visto que no se está recaudando lo que tenía. Entonces, esto también es un problema que se tiene que enfrentar a nivel nivel del Poder Ejecutivo, a efectos de ver cómo vamos a contrastar esto. Para este año sí nos han puesto un cronograma que arranca el 25 de marzo con el último dígito del RUC 0 hasta el dígito 9 que vence el 9 de abril. Y el 12 de abril es para aquellos buenos contribuyentes. También en alguna oportunidad vamos a tratar qué es para conseguir buenos contribuyentes, quiénes son, cómo se determina y qué criterios se tiene en el tema de impuesto a la renta, ¿no? Muy bien, aquí tenemos un tema ya de determinación de la renta, ¿correcto? Es un tema que los contadores entendemos y que de repente les puedo explicar a ustedes. Nosotros, como les dije, el ejemplo que yo hice un gasto por la esposa del contador, ¿qué fue? Eso me va a dar un resultado contable a mí. Pero acuérdate que SUNAT me dice, ese gasto no te lo voy a aceptar. Por lo tanto, me lo tienes que adicionar. Entonces, para determinar la renta tributaria, yo tengo que hacer adiciones y deducciones del impuesto a la renta, que esto sí es lo que incide en los gastos deducibles de impuesto a la renta. Creo que hasta ahí está claro y ahora voy a pedir la participación de Patricia para que nos dé alguna opinión de lo que estamos hablando hasta ahí, ¿correcto? A ver, un momentito. Patricia, a ver, le voy a dar el pase a Patricia a ver que comente algo de lo que hemos hablado hasta acá. ¿Qué tal? Sí, aquí estoy muy atenta, escuchando la excelente cátedra que nos está dando el profesor Hugo, y sí, efectivamente, justamente como les estaba indicando el profesor, ¿no? Con respecto a la importancia que tienen este tipo de gastos para la determinación de la renta neta y la sucesiva aplicación de la tasa, ¿no? De la tasa del porcentaje para el cálculo del impuesto a pagar, ¿no? Es muy importante esta parte justamente porque eso nos va
ayudar a determinar el impuesto a pagar o de repente el saldo a favor, ¿no? Porque con con este tipo de gastos, de adiciones y deducciones que se hagan para la determinación de nuestro impuesto, entonces nos vamos a ver cuál es en realidad nuestro impuesto a pagar. Y efectivamente, ¿no? Tenemos que considerar que de acuerdo a nuestro reglamento de impuesto a la renta, a nuestras normas tributarias, que son por los que nos regimos todos los que trabajamos en el área contable y tributaria, todos los gastos que sean necesarios para producir y para mantener todas las rentas que tiene la empresa, se deben considerar como los gastos deducibles, ¿no? Y justamente esta norma, que seguramente más adelante va a verlo el profesor Hugo, nos indica y nos da detalladamente cuáles son los gastos que sí están aceptados como que están, ¿no? Que están sujetos, incluso algunos, a un cierto límite, ¿no? Que nosotros como empresa podemos considerar para la determinación de nuestro impuesto, ¿no? Entonces, definitivamente es una parte muy, muy importante y crucial en la determinación y en nuestra declaración jurada para luego no tener que pasar por ciertas fiscalizaciones y luego las temidas multas que muchos no queremos, ¿no? Y muchos empresarios son lo que no queremos incurrir en faltas para luego tener que pagar multas innecesarias. Y nos están alcanzando la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la tasa de impuesto a la renta para el ejercicio 2021? Listo. Estamos con el 29,5%. 29,5% entonces. Sí, no ha variado la tasa. ¿Sí ve? Entonces estamos con esa tasa. Está no ha variado la tasa, pero voy a retroceder, justamente acá la puse, ahí está, 29,5%, y pongo un 5% ahí, pongo un 5% porque ese es el impuesto al que se detrae por las utilidades, ¿no? Que cuando, por ejemplo, le pagan al accionista o al participacionista, le pagan sus utilidades, entonces ese 5% lo tiene que pagar. Pero ojo, muchas veces las empresas, el empresario dice, ¿por qué yo voy a pagar 5%? La empresa lo asume, pero la tasa es 29,5%. Pero en todo caso, para hacer los costos que nosotros hablamos con nuestros alumnos, siempre deben tomar en cuenta que ellos deben tomar 29,5 más 5%, un 34,5 para hacer el estado de costos de los chicos, ¿no? Que están ahí. ¿Alguna preguntita más ahí? Sí, hay otra pregunta. Nos alcanzan la siguiente interrogante, dice, si tengo, por ejemplo, la persona que nos escribe tiene un negocio, ¿no? ¿Ya? En el cual dice si es deducible el gasto por el pago de tasas cuando se realiza, ¿no? Este pago a un municipio distrital, ¿no? Dice, para la obtención de una licencia de funcionamiento, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que nos explica aquí, es que va a hacer un pago al municipio distrital para obtener la licencia de funcionamiento. Dice, este es un gasto deducible. Sí, definitivamente es un gasto deducible porque tiene que ver con la empresa. O sea, ese gasto es deducible, netamente deducible de acuerdo a la ley de impuesto a la renta. Ok. Aquí tenemos otra preguntita más A que ver, va está bien, está bien, está bien. nos pregunta lo Estamos con siguiente. eso de acá. Estamos con esto. Está muy bien, muy bien, muy bien. Dice, si presto un monto de dinero a un familiar y no cobro intereses, ¿no? Este es un gasto deducible también, lo que consultan. A ver, primero aclararemos una cosa. El préstamo lo realiza la empresa. Acordemos que este es de personas que realizan actividad comercial. Si yo hago un préstamo de dinero a un tercero, la contraprestación mínima debe ser el cobro de un interés. ¿De Siempre y acuerdo? cuando sea empresa, ¿verdad? De Por la supuesto. empresa.
Por supuesto. Si es una persona natural que presta a otra persona natural que no tiene empresa, o sea, ambas son que no tienen empresa, eso es renta de segunda categoría y tiene otro camino de liquidación. Pero si esta empresa hace el préstamo de un dinero a otra persona, es lógico que la empresa Hugo Cruz IRL ha prestado dinero a Hugo Cruz, ¿correcto? Entonces, esto sí debe en generar un tipo de interés y ese interés es gravable con impuesto a la renta. ¿Ya? Ese es el interés. Entonces, el gasto que dice que paga por interés, el gasto que se paga por intereses, voy a ser claro, por ejemplo, yo me saco un préstamo del banco y el banco me cobra un interés, ese interés que yo me he prestado, que estoy pagando, ese sí es gasto para la empresa, porque está estipulado. Pero si otra persona me cobra el interés y todo ese tema, ahí viene el problema para definir. No está muy clara la pregunta para ver al respecto. Patricia, ¿algo tenías que decir? Sí, para aclarar este tema, que creo que de acuerdo a la experiencia hay mucha confusión en este tema, ¿no? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Si yo soy dueña de una empresa, hay que considerar que somos dos personas diferentes, ¿no? Yo como soy yo dueña, Patricia, y mi empresa, digamos Patricia EIRL. Somos dos personas totalmente distintas en el tema tributario. Es decir, yo no puedo mezclar mis gastos personales o las transacciones de manera personal que yo realice con el dinero de la empresa o con transacciones que realice la empresa, ¿no? Hay que tener en cuenta eso para saber bien diferenciar estas operaciones que realice cada una de las personas, ¿no? Yo soy una persona totalmente diferente a mi empresa. No tengo por qué juntar y eso es lo que a veces sucede muchísimo y lo hemos visto seguramente en el ámbito de la práctica profesional, ¿no? Que muchas veces los dueños de las empresas piensan que pueden disponer del dinero y sus gastos pueden incluirlos en el tema de la empresa y no es así, ¿no? Por eso hay que tener diferenciado este punto que es muy clave para saber diferenciar los gastos de cada uno de nosotros, ¿no? Eso es lo que quería aclarar. Ok, entonces, para aclarar, resumiendo, ante la pregunta de uno de nuestros seguidores, respecto al préstamo de dinero que le hace a un familiar. Siempre y cuando va a ser un gasto deducible, siempre y cuando este dinero proviene de la empresa, ¿sí? ¿Es correcto? Claro, claro, claro. Ese es el hecho, ¿no? Si la empresa le va a prestar, por ejemplo, si Ujú, mi empresa, Hugo Cruz, le va a prestar a mi hermano Edwin Cruz, Hugo Cruz IRL o ujú, SRL, como quieran, le presto a mi hermano Edwin Cruz, entonces yo por ese préstamo debo recibir un interés. Ese interés para mí es ingreso, debe ser mm, gravable. claro. Ahora, si viene mi hermano Edwin Cruz, me hace un préstamo a mi empresa, correcto, ¿no? De X cantidad de dinero, y me cobra un interés por él, siempre que el préstamo esté garantizado bajo las normas específicas, ese gasto es deducible del impuesto de la renta, porque estoy pagando un interés a esa persona. Pero ojo, que el gasto y que el préstamo esté debidamente formalizado, mediante un contrato, mediante alguna suscripción de algo que me comprometa a pagar, y el interés esté preestablecido. Ojo, tampoco puede ser un interés muy alto, porque muchas personas pueden confundir, si es mi hermano, entonces que me cobre un interés del 100%. No se puede. Hay límites en la tasa del mercado poner eso. Sí, eso creo que sería lo que responde a la pregunta a nuestro oyente que nos ha hecho la consulta. Ok, ¿Alguna hay otra pregunta más? sí, hay un interrogante más que Sí. también está relacionado a los préstamos de dinero. Dice, Ujú. si una persona natural otorga un préstamo de dinero a una empresa, ¿no? De repente se da el caso, ¿qué tipo de comprobantes se deben emitir para la deducción del gasto? No, si una persona emite a una empresa, o sea, yo como persona natural ya aclaré que esa es renta de segunda categoría. Por el Mm, interés que está cobrando, eso va a liquidarse por la renta de segunda categoría, ¿no? Pero en el caso de la empresa que recibe el dinero, debe quedar un comprobante escrito de cuánto es el monto y cuánto es el interés. Pero ¿lo podemos hacer manualmente? No, pues imagínense que todas las empresas harían eso con personas, digamos, naturales.
no es porque yo presuma que no somos honestos en el tema o vamos a poner transparentes en el tema del préstamo, sino que se podría prestar a interpretaciones erróneas. Por lo tanto, entonces debe quedar un contrato firmado de préstamo y que debe ser legalizado notarialmente. Yo digo que sea notarialmente para efectos que se pueda deducir y ahí se estipula cuánto va a ser la tasa de interés y el gasto correspondiente, ¿no? Ok, muchísimas gracias a nuestros dos contadores. Por el momento son las interrogantes. Seguimos entonces un poco más para aclarar este tema. Entonces, como ustedes pueden ver, nos quedamos acá y vamos acá, rentas que clasifican. Bueno, acá está, Esto es simplemente para ver lo que acá viene. ¿Cómo determino el impuesto a la renta? Y vamos a ver acá la renta bruta, ¿no? Dice el ingreso neto total, que ya definimos que es el ingreso bruto menos los descuentos, menos el costo computable. Aquí sí hay que tener en cuenta, porque la primera parte de gastos deducibles son estos. ¿Listo? Entonces dice, el costo de adquisición, el costo de producción o construcción, el valor de ingreso al patrimonio o el valor del último inventario. Esto es importante que se tenga. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo para que se entienda esto de costo computable. Yo adquiero o compro un bien a 100 soles. ¿Ya? Todavía no me voy a meter con el IGB porque no es el tema, pero yo lo adquiero a 100 soles. He de suponer que como yo quiero comercializar este producto que me ha costado 100 soles, lo voy a vender a más. ¿Listo? Entonces, yo pienso venderlo a 120 soles. Mi ganancia, entonces, ¿cuánto sería? 20 soles. Es lógico. ¿Por qué? Porque si yo lo estoy vendiendo a 120, yo le estoy deduciendo ¿cuánto? 100 soles. ¿Cuánto me queda de utilidad? 20 soles. Sobre esos 20 soles se paga el impuesto a la renta. Ojo, entonces para determinar esto, cuando ustedes hacen la actividad comercial, este costo de adquisición debe estar debidamente sustentado. ¿Me entienden? Se me hace, o sea, quiero que sea preciso esto porque esta es la primera vez, la primera parte de estos gastos deducibles de impuesto a la renta. Los costos no tienen mucho problema en su deducción. ¿Por qué? Porque son confiables. Porque ustedes tienen una política de venta, ustedes tienen una política de establecimiento de precios, entonces este costo de adquisición es importante. Vuelvo a repetir. Si yo compro algo a 100 y lo vendo a 120, la pregunta para todos, el común denominador de nosotros, es ¿cuánto es mi ganancia? Es 20. Por lo tanto, ustedes me están dando la razón. Lo vendieron y facturaron a 120. Pero entonces eso está como mi ingreso. Por lo tanto, yo debería pagar impuesto de 120, porque eso está registrado como ingreso en mi contabilidad. Pero ojo, acuérdate que cuando tú lo compraste, lo hiciste a 100 soles. Por lo tanto, tu ganancia es 20. Sobre esos 20 tendrías que pagar el famoso impuesto a la renta. Entonces, es muy importante para nosotros ver este costo de adquisición y este costo de producción. Los dos son más que todo, los dos últimos son términos ya para ingresos a lo que es un tema de valoración contable, pero los dos primeros sí se usan constantemente en el común quehacer de la gente. El costo de producción. Como ustedes saben, por ejemplo, en una empresa comercial, ¿cuál es su costo? Eso se llama costo de ventas, lo que tenemos como contabilidad, y es para lo que nos cuesta a nosotros meter el producto a nuestra empresa para después sacarlo y comercializarlo. Hay una referencia que se llama en finanzas. Los costos se recuperan, los gastos no. ¿Por qué los costos se recuperan? Porque acuérdate que en el ejemplo que te dije, te costó 100 y lo vendiste a 120. ¿Cuánto estás recuperando? Tú siempre que invertiste. ¿Cuánto estás ganando? 20. Pero cuando es un gasto, como el ejemplo que nos hizo la consulta, la persona anteriormente, nos dijo de los gastos que se pagan, los arbitrios municipales que se pagan. ¿Estos gastos son deducibles? Sí. ¿Pero vas a recuperar ese gasto que has pagado por los arbitrios municipales? No. Por lo tanto, es un gasto puro. Ese no lo recuperas. Esa es la diferencia entre un costo y un gasto. El costo lo recuperas, el gasto no. Por lo tanto, donde pone más énfasis la administración tributaria es en los gastos. Porque esos gastos no se recuperan, no se tienen que ver. Pero ya hay pautas establecidas para esto famoso, el costo de ventas y el costo de producción y adquisición.
Un poco más complicado es cuando tú vas a determinar tu costo de producción. ¿Qué es un costo de producción? Pues bueno, es cuando soy una empresa que fabrica algo. Entonces, para fabricar algo yo necesito varias cosas que tengo que hacer: materia prima, mano de obra, suministros, que son gastos diversos de gastos indirectos de fabricación, y así más o menos, dentro de un esquema muy sucinto, determino mi costo de producción. Entonces, para eso también la contabilidad y la administración tributaria ha establecido pautas importantes para que tú le demuestres que ese es tu verdadero costo de adquisición. Muchas veces se pregunta y dice, ¿cómo yo voy a los grandes almacenes y veo gran remate de ropa? Cuando yo fui la semana anterior estaba a 300 soles y ahora que voy está a 100 soles. ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros nos tenemos que poner a pensar que eso que está diciendo es su costo de adquisición, lo que ella está rebajando. Y si está vendiéndolo por debajo de su costo de adquisición, ¿qué está haciendo? Está perdiendo, pues. ¿Por qué? Porque quiere sacar esos productos, ¿no? Dentro de las estrategias financieras que también nosotros vemos los contadores, muchas veces se tiene que realizar el inventario. ¿Qué significa realizar el inventario? Vender los productos que no salen para efectos de conseguir efectivos y reinventarnos, ¿no? Hacer más cosas. Entonces, muchas veces esto no se toma en cuenta en muchos empresarios porque cree que no, pues esto es para las empresas grandes. No, señores, colegas que están escuchando, ojalá compartan mi opinión. Estos son temas que son muy importantes en el desarrollo de sus empresas. Es muy importante tener esto, tener una estructura de costos reales. En este momento que estamos pasando, todas las empresas ahorita están pasando en crisis. ¿Hasta cuánto pueden reducir ellos su margen de ganancia para efectos que tampoco se descapitalicen? ¿Qué es descapitalizarse? Por ejemplo, yo compro el producto a 100 y lo vendo a 30. ¿Cuánto estoy perdiendo? 70. ¿Y quién lo está asumiendo? Lo estoy asumiendo yo. Y muchas veces en esta época de pandemia que estamos pasando, las empresas pierden la línea de eso. ¿Por qué? Porque les interesa subsistir. Y entonces hay que ver esa línea marcada entre lo que podemos hacer y lo que podemos hacer. Modestia aparte, no solamente los contadores, pero somos los más llamados a asesorar y decir a las empresas hasta dónde ellas pueden reducir su costo para efectos que tampoco ellas transforman trastornos económicos, ¿no? Muchas veces también las empresas ahora, en este tiempo que están recurriendo, necesitan efectivo, necesitan dinero, lo que nosotros llamamos contadores capital de trabajo. Entonces las empresas están recurriendo al préstamo, pero nosotros también tenemos que ver una cosa. Dentro de la ¿cuánto tiene de pago esta empresa a efectos de que pueda cumplir esas obligaciones? Muchas empresas, ojalá que me estén escuchando, que han obtenido el famoso Reactiva Perú, ya están para pagar ahora. Este año tienen que empezar a pagar. Y si ellos no han sabido realizar una buena inversión, ahora se les vienen las cuotas de Reactiva Perú. ¿Cómo van a hacer esto? ¿Cómo van a empezar a pagar las cuotas de Reactiva Perú? Entonces nosotros somos los que tenemos que hacer un flujo de caja, una estimación de ingresos y gastos a efecto de decirle usted va a tener tanto y tiene que disciplinarse para efectos de cumplir. ¿Cuál es el efecto de no cumplir? Trastornos, nos van a decir que no cumplimos, que no pagamos, que no hacemos y que al final vamos a vivir siempre en zozobra porque las deudas nos van a venir a ahorcar, ¿no? Entonces, ese es otro punto. Y en el aspecto tributario siempre se requiere la opinión de un contador. Los colegas también pueden saber que esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque es la manera de nosotros dar a conocer que esta carrera, la que nosotros desarrollamos, sí es muy importante para el desarrollo empresarial. Sin temor a equivocarme, creo que Patti puede hacer un comentario sobre el respecto. En esta época de pandemia, si ella dice que nos hemos dado las grandes vacaciones, o sea, tampoco hemos trabajado, nos han puesto en suspensión perfecta y no hemos laborado. Somos los que más hemos laborado, porque en todo este tiempo, desde marzo hasta donde estamos, las normas tributarias han venido cambiando, ha habido incentivos, aparte de Reactiva Perú, ha habido retiro de detracciones, nuestros trabajadores han querido retirar sus AFPs, hemos tenido que ver si la empresa ha cumplido, muchas veces ha habido que sus DNIs no tenían, que se ha hecho una serie de reacciones. Entonces, nosotros hemos tenido que estar presentes en ese tema de asesoría. Entonces, de repente, esta vitrina, esta oportunidad que nos dan a nosotros para mostrarnos es importante y la carrera de contabilidad sí tiene un nicho en el mercado y que se sostiene en base a su desarrollo y a su innovación constante y que tiene que estar de la mano
de la norma para que ustedes, los empresarios, las personas que tienen empresas, no sufran un trastorno mayor, ¿no? Entonces, en ese punto, sí tenemos que ver las consideraciones necesarias, ¿no? Para eso nosotros estudiamos contabilidad y nosotros pues tenemos que ver. Muchas veces somos unos trabajadores silenciosos que no nos gusta mucho salir a la palestra, pero sí nuestro trabajo dentro de la empresa es bien reconocido, ¿no? En el sentido de que tiene que cumplirse y con quien menos queremos tener problemas es con administración tributaria porque sabemos que las leyes son inflexibles y que tenemos que cumplir, ¿no? Eso. ¿Alguna pregunta ahí, Lorenita? ¿Seguimos exponiendo? ¿Cómo hacemos? Tú dirás. No hay ninguna pregunta más y de tiempo nos queda unos 6 minutos para concluir con nuestro Bien, consultorio estudio contable. ahí lo voy a dejar de compartir la pantalla para efectos y hacer algunas reflexiones que tenemos que ver sobre este punto, ¿no? Por favor, Lorenita, si se puede postear en Facebook el correo electrónico de la universidad y el mío, ¿no? Que tú lo conoces, es hcruza@usmp.pe, donde se puede recibir las consultas de repente de todo el público que nos está viendo, y también de la colega Patricia, que también tiene el correo institucional, que ahorita seguramente lo va a decir para efectos de que tenga que ver. Claro Porque que acuérdense que esto es una innovación de la universidad y nosotros estamos prestos a hacer. Acordándonos, ahí están nuestros alumnos y con ellos vamos a hacer un pequeño consultorio virtual, como siempre, para efectos de absorber las consultas que ustedes tengan necesarias. Por favor, no tengan el temor de comunicarnos y hacernos saber sus inquietudes y estamos dispuestos nosotros a responder prestos a este tema, porque la universidad también es proyección social y eso es lo que estamos haciendo. Si bien es cierto un poco que se ha hablado de varias cosas, creo que ha sido el tema importante para efectos de tratar esto. Pero vamos con las reflexiones que yo pienso antes de darle el paso a Pati también para que haga la reflexión final. Querido público, queridos estudiantes que están viendo, la carrera de contabilidad es muy hermosa, pero como siempre yo le digo, si tú te dedicas, si tú le das el esfuerzo necesario, te va a rendir los frutos. Si no, bueno, vamos a seguir como cualquier otro tema, relegados en el mercado. Creemos que la Universidad San Martín siempre nos ha puesto a disposición las herramientas necesarias, como lo está haciendo ahorita Lorena, no sé, siempre nos motiva a que nosotros nos acerquemos a la población. Quiero que conozcan un poco de nuestra universidad. Esta es nuestra universidad abierta, sencilla, y siempre presta a ayudar y colaborar con la sociedad, porque es un deber de nosotros. No solamente los conocimientos uno tiene que guardarlos para uno mismo, tiene que darlos a conocer. Y si mientras se dan a conocer, uno tiene la satisfacción de haber ayudado. Creo que esa es la virtud más grande. Y como siempre, tomar en cuenta las disposiciones que dice el Estado, porque estamos en un Estado de derecho. Si no cumplimos la norma, no podemos vivir, por favor. Eso sí tenemos que hacer. Por favor, aceptemos las normas. Hoy estamos en un momento muy difícil y que nosotros debemos aceptar y conducir las normas de acuerdo a lo que nos diga el Estado y la conducción que tiene el presidente de la República. No es que porque yo lo conozca al presidente Sagasti, sino es porque debemos vivir en un Estado de Derecho y respetar. De mi parte es todo. Yo sí los invito, por favor, si estamos quedando con Lorena, el próximo martes nos vamos a encontrar, ya vamos a tratar casos específicos. Yo creo que también, Lorenita, vamos a publicar un tema laboral, porque es importante conocer los temas laborales, en el sentido, por ejemplo, cálculos de CTS, despido arbitrarios, cómo se calculan, cuáles son las indemnizaciones por despido arbitrario, y en este tiempo de pandemia, hablar de esa famosa suspensión perfecta. ¿En qué me afecta? ¿En qué nos afecta? ¿Cuál es la remuneración? Por mi parte, agradeciendo de siempre a la universidad, a la alta dirección, a ti, Lorenita, con la predisposición siempre que tienes de hacernos participar. Yo siempre gustosos y que Dios siempre nos dé la salud y la vida y cumpliendo las normas de bioseguridad, creo que vamos a lograr el objetivo de pasar esta segunda ola. así es. Dejo a Paticita para que se despida. Sé que ella quiere participar más, como le he ganado hoy día, pero ella también va a participar seguramente en el tema laboral, porque es su especialidad, y seguramente ella nos va a acompañar en la siguiente exposición. Por mi parte, gracias, y agradecer a mis alumnos también que están presentes. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, gracias Hugo, señorita Lorena por la invitación. En realidad, como indicó el profesor Hugo, efectivamente, ¿no? Hay que, nosotros como profesionales, como contadores, tenemos que estar siempre en constante capacitación, digamos, ¿no? Nosotros mismos tenemos que ir actualizándonos en toda la normativa, que ahora justamente por el tema de esta coyuntura el gobierno ha ido incluyendo muchas más medidas, muchas más normas tributarias, ¿no? Entonces, para eso justamente estamos nosotros, para asesorarlos, para absolver las dudas, las inquietudes, con la finalidad de que después no hayan consecuencias negativas para las empresas, ¿no? Sobre todo en el ámbito económico, que es donde creo que más nos duele a todos, ¿no? Que tengamos que pagar multas, etcétera. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. En el chat he dejado también mi correo electrónico por si alguien también desea realizar algún tipo de consultas. Y muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes por aceptar la invitación y atentos a nuestros canales, a nuestras redes sociales, donde vamos a estar difundiendo el siguiente tema del estudio contable online. Si presentan algo, tienen algunos casos, algunas inquietudes, no duden en comunicarse a través de nuestras redes sociales, que gustosamente van a ser atendidos por nuestros contadores, y también atentos a nuestra próxima transmisión, que será el próximo martes. Yo solo quiero agradecer a ustedes, a nuestros espectadores, a nuestros especialistas, a nuestros estudiantes, y agradecer por conectarse a esta hora del día, ¿no? Y también los invito a seguir con las medidas de control. Lavado de manos, 20 segundos. Distancia física, el uso de la mascarilla. El hecho de que hayan llegado vacunas no significa que ya somos inmunes a esta enfermedad. Todavía debemos seguir manteniendo las medidas de control. No salgamos de casa si es que no es necesario o no se amerita. Cuidémonos todos y solo de esa manera, siendo empáticos y solidarios, podemos salir victoriosos y triunfantes de esta enfermedad. Un gran abrazo y el próximo martes, y los invito a que sigan conectándose y revisando nuestras redes sociales. Un abrazo, somos la Universidad San Martín de Porres, Filial Sur.